Puedes dirigir, puedes dar órdenes, incluso puedes obligar a las personas, pero solo a través de la escucha, el aprendizaje y el servicio puedes liderar a las personas. Esto es Influencia e Impacto. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Influencia e Impacto. Soy Charlie Mesa y estoy con Lauro. ¿Cómo estás, Lauro? Oye, Charlie, muy bien. Gracias por la invitación. Ya teníamos rato de no platicar tú y yo. Desde el año pasado estábamos planeando esto. Ajá. Finalmente se dio y aquí estoy muy emocionado de lo que vamos a hablar hoy. Buenísimo, ¿no? Me alegro mucho. El tema de hoy para muchos va a ser como, básico, obvio, Charlie, pero para muchos de nosotros es todo un reto, porque oímos mucho, pero escuchamos poco. ¿Qué opinas de esto, Laura? Charlie, yo creo que me conoces bien. Creo que muchos hablamos demasiado. Hablamos demasiado, oímos mucho, pero escuchamos muy poco. Y hablando de este tema, que apenas estamos en la introducción, yo no podía dejar de pensar en lo que escribió hace muchísimo tiempo el hermano de Jesús, Santiago, cuando dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Y a muchos de nosotros nos cuesta demasiado. Por eso este episodio le llamamos Escuchar, Aprender y Liderar. Ahora en octubre tuve la oportunidad de conversar con Andy. Si no has visto el video, quiero invitarte a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos la entrevista completa, tipo podcast, y Andy mencionaba mucho este tema. Y eso es un tema muy recurrente en la carrera de Andy. Andy dice, los sistemas crean comportamientos. Los sistemas crean comportamientos. Y yo lo escuchaba pero ¿cómo comportamientos? No somos perritos, o sea, no tenemos que entrenar a la gente. Pero Andy va más allá. Él decía, y los comportamientos crean cultura, crean ese ambiente de liderazgo en donde vivimos, en donde crecemos o no en nuestras organizaciones. Así es. Lauro, ¿has visto los AirPods Pro? ¿Verdad? Sí, claro. Que están buenísimos. Lindísimos, ¿verdad? Los de tercera generación tienen un sistema increíble de cancelación de ruido, pero no solo eso, sino que es una manera como de priorizar los sonidos que oyes, ¿verdad? Y cuáles no puedes escuchar del exterior. Quiero que hablemos de eso hoy, porque entre más tiempo pasemos en el liderazgo, más nos vemos propensos a alejarnos, a bajarle el volumen, a aislarlos de los demás. Y algunas veces aislamos o dejamos de escuchar a gente que deberíamos escuchar o cuya información nos puede servir. Eso es importante, la verdad, wow, te escucho y digo, wow, porque llega muchos momentos en los que nosotros cancelamos, así como se cancela el ruido. No, esto es ruido y cancelamos un montón de cosas, pero para ser un gran líder tenemos que ser muy buenos. Yo no diría buenos escuchando, tenemos que ser muy buenos escuchando. Para ser un gran líder, esa clase de líder que tú quieres ser, debes de rodearte y estar dispuesto a escuchar a las personas correctas. Porque yo no sé si sabías esto, tú que estás escuchando este podcast, tú ya lo sabes, Charlie, pero tú no eres la persona más inteligente en tu organización, en tu iglesia, en tu compañía. No eres la persona más inteligente, por si no lo sabías, ¿verdad? Solamente eres el líder. Nada más. Así es. Así que yo quisiera que entretuvieras eso en tu cabeza, que le des vueltas y que repitieras esto. Tú no eres la persona más inteligente de tu organización. Tú eres el líder del equipo. Tú eres el líder y el que está a cargo. Muchos tenemos esta idea de que porque estamos liderando, somos o tenemos que ser la persona más inteligente en la organización, y no es así. Yo quiero quitarles un peso encima, porque pareciera que muchas veces como líderes tenemos esa necesidad de que debo saber todas las respuestas, debo ser la persona más inteligente del cuarto, y no, nada que ver con eso. Lo que sí es que nosotros tenemos que reconocer que, bueno, si tú hoy estás a cargo, estás liderando, pues es por varios factores. Tienes ciertas habilidades, cierto talento, pero siendo bien honestos, siendo bien sinceros, muchos de nosotros estamos liderando hoy porque llegamos primero. Estuvimos aquí antes que los demás. Tuvimos una buena idea, estuvimos en el lugar correcto, en el momento correcto, porque de alguna manera nos enganchamos con una visión y aquí estamos. Y yo, la verdad, Charlie, a lo largo de los años he visto esto. He visto que he estado en formado parte de diferentes equipos, conformado y levantado varios equipos. Y yo digo, wow. O sea, yo
digo, Dios es muy bueno, Ujú. porque me ha permitido rodearme de gente muy, pero muy talentosa, mucho más talentosa que yo, y creo que es parte del éxito que tenemos como organización. Wow, no, estoy seguro que si estás escuchando este podcast con tu equipo, ellos están pensando, amén, eso es cierto, yo estoy de acuerdo, mi jefe no es el más inteligente. Si tan solo yo pudiera ser el jefe, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero no es así, o sea, tienes que quitarte ese peso encima, no tienes que ni creerte ni pretender ser el más inteligente en la habitación. Así es, y eso está bien. Ujú. Tenemos que descansar en eso. El hecho de que los líderes no seamos la cuarta persona de la Trinidad, ¿verdad? Que no seamos la persona con el coeficiente intelectual más alto, sino que simplemente seamos los líderes, eso nos permite crear lo que tú decías en la entrevista con Andy, nos permite crear sistemas que nos permitan a nosotros rodearnos de las personas correctas para que entonces podamos estar en la mejor posición para tomar buenas decisiones o las mejores decisiones Claro. para la organización. Y aquí es donde quiero ir a nuestro segundo punto del día de hoy. Y esto es muy importante. Ujú. ¿Qué y a quiénes escuches va a determinar lo que tú haces? ¿Qué y a quienes escuches, en última instancia, va a determinar lo que haces? Y yo me atrevería a decir no solamente eso, sino en quién te conviertes. Correcto, no, y yo te escucho decir eso y yo pienso en nuestros hijos y yo digo, eso hay que decírselo no solamente organizacionalmente, a los muchachos Sí, también, porque sí. esto es un principio de vida. ¿Qué y a quién escuches determinará lo que haces? Totalmente. Entonces, ¿cuáles son esas voces que tú y yo estamos escuchando? Porque la realidad, Charlie, es que lo hemos vivido nosotros. Conforme tú estás conviviendo con una persona, estás escuchando y empezamos a hablar parecido a esa persona, empezamos a pensar similar a esa persona, empezamos a incorporar valores y comportamientos de esa persona. Entonces yo quiero que tú pienses en tu propia vida, piensa en tu historia, tu autoestima, lo que piensas de ti mismo, tus habilidades, de alguna forma fueron moldeados por qué y a quién tú has estado escuchando. Por eso es que necesitas crear un sistema que te permite escuchar a las voces correctas para tomar las mejores decisiones. No importa qué tan independiente tú te creas o seas, ni qué tan hábil. Sí, eso es muy cierto, Lauro. Y para seguir con el siguiente punto que tenemos hoy, quiero que me pongan atención porque está un poco largo, ¿ok? Las decisiones organizacionales serán juzgadas por la gente dentro de tu organización. Hasta ahí está muy obvio. Pero las decisiones privadas serán juzgadas públicamente. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Parece complejo, pero en realidad no lo es tanto. La idea, Charlie, detrás de eso es que cuando tú y yo hablamos de decisiones organizacionales, nos estamos refiriendo a decisiones que se toman en conjunto, en equipo. Es una decisión como organización. Cuando tú tomas decisiones con tu equipo, cuando juntos llegan a ese convencimiento y claridad que habla Patrick Lencioni, no se trata de un consenso, Claro. porque a veces caemos en eso. No hay un consenso, no. Sí, o a veces gastamos mucho tiempo y Demasiado. energía en tratar de convencer o llegar a un consenso. Así No es necesario. No es necesario, pero que el equipo esté convencido, que tenga la claridad absoluta y esté convencido de que hacia allá tenemos que caminar. Cuando llega a eso, hay una decisión buena, pero cuando tú tomas una decisión por tu cuenta, en forma arbitraria, eso es otra cosa. Ya. Eso es otra cosa. Entonces, una cosa es que tú con tu equipo de liderazgo, por ejemplo, ustedes decidan iniciativas, que decidan metas, proyectos, pero otra cosa es que tú llegues un día y les digan, muchachos, ¿qué creen? Tomé esta decisión y así acabamos. Ahora, es importante esto porque la frase que tú mencionabas es, tus decisiones privadas serán juzgadas públicamente, ¿verdad? Entonces, una cosa es que yo decida en privado arbitrariamente y otra es que decida con mi equipo. Pero las decisiones en privado son aquellas en las que yo no tomé en cuenta a otras personas, no Correcto. escuché otras voces. Ahora, como líderes, los líderes vamos creciendo en nuestro liderazgo y podemos ir construyendo esta habilidad para ver más y mejor. Entonces, en muchas ocasiones, cuando tú vas a una junta, una reunión, tú ya tienes una idea de hacia dónde tiene que dirigirse el equipo. Pero la sabiduría está en construir esa sabiduría, en construir esa decisión en equipo, porque puede haber muchas cosas que tú no estás viendo. Entonces, esas decisiones que yo tomo en privado, en forma individual, van a ser juzgadas en público. En las decisiones grupales, quien va a ser juzgado
o evaluado será el equipo. Entonces, yo me pregunto, ¿no será mejor escuchar y recibir el feedback y el input de la mayor cantidad de personas antes de tomar una decisión? Por supuesto que sí. Totalmente. No, y esto no lo habíamos conversado antes, pero ahí había un trabajo, un equipo en el que yo era parte, Uh-huh. y había un sentimiento después de varios años de miedo en las vacaciones de fin de año. Porque históricamente, yo no sé con quién hablaba mi jefe, pero siempre la primera semana de enero regresaba así como tú decías. Ya lo decidí, ya lo pensé, vamos a hacer esto, y todos nos quedamos como, Sí. ¿en qué momento? Sí, ¿Qué sí, pasó? No tomaba en cuenta ¿de nadie. qué nos perdimos? ¿De qué nos perdimos? Así es. Y de verdad que era frustrante, y eso vamos a hablar aquí más adelante, porque yo siempre he dicho que entre más información, mejor la decisión. Correcto. Pero, Lauro, esto puede llegar a un extremo de parálisis por exceso de reuniones también, y eso tampoco está bien. Sí, y yo creo, Charlie, que tiene que ver mucho con el estilo de liderazgo de cada quien. Hay liderazgos autoritarios, hay liderazgos afiliativos que quieren recibir el input de todas las personas y pareciera que no van a tomar ninguna decisión a no ser que tengan la información de todo mundo. Y dices tú, no, muévete, porque eso está creando parálisis. Pero la idea de todo es que podamos nosotros tener la idea clara de que podemos incluir en nuestro proceso de decisiones, crear espacios para escuchar la mayor cantidad de opiniones necesarias. ¿De quiénes? De esas personas que van a ser impactadas por la decisión o personas que son expertas en ese tema, porque volvemos a lo mismo. Tú y yo no somos las personas más inteligentes del cuarto. Necesitamos a personas que lleven más recorrido que nosotros, que tengan una mirada más amplia que nosotros y que nos ayuden a tomar la mejor decisión. Entonces, escuchamos para aprender y así lideramos. Escuchamos, aprendemos y lideramos. Y por eso el siguiente punto del que vamos a hablar, Charlie, es importante. Los líderes naturalmente se sienten muy atraídos por ambientes donde se escuchan sus ideas y opiniones. Totalmente. Y aquí no estoy hablando sino de ti, sino de los líderes que te rodean, esos que van a aportar, esos que van a escuchar. Si tú quieres tener gente a tu alrededor que valga la pena escuchar, tú necesitas, ¿adivina qué? Tú necesitas escucharlos. Nada más y nada menos. Así es. Porque al final un líder se va a frustrar si siente que sus ideas no son escuchadas. Sí. Y no es física cuántica. O sea, a mí no me importa que me den órdenes. A mí no me importa que me digan qué hacer. No me importa sacrificarme por el equipo de vez en cuando. Ceder mi espacio, ceder mi presupuesto. Nada de eso importa. Siempre y cuando yo sienta que soy parte del proceso de la toma de decisión. Ni siquiera se trata de que hagan lo que yo digo. Pero el hecho de ser parte de la decisión hace toda la diferencia. Porque, mira, muy pocos les toca ser el número uno en una organización. Así es. ¿Verdad? Y en realidad la verdad es que la mayoría no nos importa ser el 2 o el 3. Y si quieres tener o mantener buenos líderes, buenos voces a tu alrededor, necesitas darle voz y voto a esos líderes. Porque si logras crear sistemas o espacios donde en el proceso de toma de decisiones vas a poder atraer y mantener a líderes que valga la pena escuchar. Oye, Charlie, quiero hacer una pausa ahí para enfatizar eso que acabas de decir, voz y voto. Voz y voto. A veces sí escucho, pero no tiene ninguna injerencia en la decisión. Y al darles ese voto, le estás dando un peso a esa persona. Creo que es importante eso. Sí, claro, ¿no? Y estoy seguro que hay gente que nos escucha y está pensando, Charlie, sí es cierto, si tan solo me hubiera pasado en el antiguo trabajo. Yo me pude haber quedado ahí muchos años, pero por eso dio pie para que yo buscara otro lugar. Los líderes quieren sentir que tienen influencia en su destino. O sea, a mí no me importaba recibir órdenes cuando estaba empezando mi carrera, pero llegaba un momento en que si tienes líderes a tu alrededor, ellos van a querer liderar. Es natural. Totalmente, totalmente. Los líderes quieren liderar. Eso es muy cierto, Charlie. Mira, a mí me gusta mucho cómo lo expresa Tim Elmore, quien es un experto en generaciones y en liderazgo. Él ha estado de la mano de John Maxwell trabajando durante muchos, muchos años. Y él tiene una frase que me encantó la primera vez que lo escuché y que dice, la gente apoya lo que ayuda a crear. La gente apoya lo que ayuda a crear. A veces luchamos porque la gente abrace una idea, una iniciativa y sería mucho más sencillo si tan solo los hubieras involucrado en el proceso, si tan solo los hubieras escuchado, ni siquiera para que hagas lo que ellos dicen, pero que el hecho de que tú los tomes en cuenta, eso va a hacer que ellos abracen y caminen hacia eso que tú quieres. La gente apoya lo que ayuda a crear. Y qué triste ver líderes que simplemente se niegan a escuchar. Me tocó experimentar eso en diferentes organizaciones
donde definitivamente sucedía eso, que el líder se negaba a escuchar, era un líder autoritario, era un líder que estaba cerrado y como tú bien dijiste, yo tomé la decisión de salir de ahí. Porque dije, ¿de qué sirve? Esa persona no está valorando mi aporte, no ve valor en lo que yo traigo, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Claro, no, la gente no renuncia a un trabajo, la gente renuncia a un líder. Así es. Entonces, cuando un líder se niega a escuchar, eventualmente va a estar rodeado de personas que no tienen nada que aportar, nada que decir. Repite eso porque está increíble. Sí, cuando un líder se niega a escuchar, eventualmente va a estar rodeado de gente que no tiene nada que decir. Wow. No tiene nada bueno que aportar. Y eso está muy, muy relacionado con el punto anterior, porque si tú eres un líder que no está dispuesto a escuchar, esos buenos líderes que tienes hoy se van a empezar a ir. Van a empezar a renunciar, van a empezar a irse a otros lados, otras áreas, y van a ser reemplazados por gente que eventualmente no tiene nada que aportar. Van a ser colaboradores, van a ser esos yes men, que a todo te van a decir que sí. Y fíjate que un líder necesita un contrapeso. Un líder necesita de personas que te digan, oye, yo no estoy de acuerdo con eso. Oye, sabes que yo lo veo diferente. Porque en ese diálogo es donde nosotros podemos incluso crecer como líderes, ampliar nuestra mirada y tomar mejores decisiones. Craig Rochelle lo dice de la siguiente manera, dice que si tú solamente estás rodeándote de personas que le dicen que sí a todo lo que tú propones, tú no estás desarrollando líderes, tú estás desarrollando seguidores. Y tú lo que necesitas para crecer como organización, para crecer como líderes, son seguidores, no personas que le digan que sí a todo lo que tú propones. Entonces, volviendo al punto con el que iniciabas, no queremos ser líderes que parezcamos AirPods Pro, ¿verdad? Que cancelamos todo. Exactamente. Y por eso quieres crear un sistema, un ritmo de trabajo para que puedas escuchar las voces correctas a tu alrededor para tomar las mejores decisiones. Ahora bien, ¿cómo? Esa es la pregunta que todos deben estar haciendo. Ok, yo puedo escuchar. No voy a escuchar a todos, pero ¿cuál puede ser un sistema? ¿Qué ejemplos les podemos dar o qué has hecho tú en tu experiencia para empezar a hacer algo como esto? Esa es una muy buena pregunta, Charlie, porque siempre el qué es más fácil que el cómo, ¿verdad? Y dices, sí, ya entiendo eso, me queda claro, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo aterrizo? Y mira, lo que te voy a decir es una manera, no es la manera, es una manera que lo hemos hecho acá en Vida In como organización, y es de la siguiente forma, es buscar aquellas personas que tienen esa amplitud, que son más estratégicas y que son las personas que podrías decir que consideras son las personas más inteligentes en tu organización. Ahora, no necesariamente que tengan el coeficiente intelectual más alto, sino que son las personas más inteligentes con respecto a un tema. ¿Verdad? Entonces son esas personas expertas que tú necesitas en el cuarto. Son personas que están probablemente en el frente, que están frente al cliente, que están frente al invitado. Esas personas tienen mucho que decir. Claro. Y te pongo un ejemplo sencillo. Si vamos a hacer una modificación, por ejemplo, en el estacionamiento, que aquí en Monterrey es todo un asunto, pues yo no puedo pretender que porque soy el líder o el pastor, yo tengo todas las respuestas. Claro. Yo tengo que invitar a esas personas que están frente a los invitados y que están ante el caos del tráfico, porque esas voces van a aportar muchísimo a tomar la mejor decisión. Entonces nosotros buscamos personas que sean las mentes más estratégicas, que están frente a la situación, aquellos que entienden mejor la situación y la visión. Claro. Así que una cosa que yo les diría a nuestros amigos que nos están escuchando es que no nos preocupemos porque esa persona tenga tal posición, que tenga tal antigüedad, pues una persona recién ingresada. De hecho lo hemos hablado en otras ocasiones, esa mirada fresca, claro, ¿verdad? A veces tenemos ceguera y ya no nos damos cuenta. Entonces, tener esas personas y que no intentemos pretender que esto es un asunto de justicia. Es que será justo que no incluía a tal fulanito que tiene tantos años. La justicia se acabó en el huerto del Edén, ¿verdad? que no pensemos será lo correcto, sino más bien que pensemos qué es lo mejor, qué es lo más sabio para la organización. No pueden ser solo tus personas que te reportan a ti directamente, no pueden tener tantos reportes directos, sino puedes limitar la información que venga de esas personas. Entonces, ¿a quién le preguntas? ¿A quién escuchas? ¿Con quién te estás rodeando para tener ese consejo sabio? Ahora, otra cosa que hacemos acá es que hemos estado
incorporando algunas herramientas. Por ejemplo, una se llama Working Genius de Patrick Lencioni. Sí, que lo hablamos en el podcast del año pasado. Correcto. Sobre ese tema. Entonces ahí, si ustedes recuerdan eso, hay 3 etapas en todo proyecto que tiene que ver con la ideación, activación e implementación, y hay personas que son muy buenas para esa parte de pensar, hacerse las preguntas correctas. Entonces, dependiendo lo que tú estés creando, la decisión que vayas a tomar, son las personas que tú tienes que involucrar en diferentes momentos, ¿no? Esta es una manera. Otra es repensar tu organigrama para tener cerca a esas personas y saber, sabes que sistemáticamente, hablando de sistemas, yo voy a reunirme con estas personas para escuchar su voz, qué están viendo, qué están sintiendo, qué están pensando. Y otra manera es el sistema de gestión EOS, que tiene juntas semanales, que tiene juntas trimestrales, que tenemos off-site anuales, y ahí tienes que rodearte en algunas juntas que le llamamos estratégicas. Son juntas donde probablemente el equipo de liderazgo agregamos a otras personas, otras voces que nos ayudan a tomar la mejor decisión. Son juntas donde hay de mucho pensamiento, de mucha pregunta y en donde las personas ya venimos con información. Pero te digo, pretender que el equipo de liderazgo sabemos todas las respuestas o tenemos todas las respuestas se me hace demasiado pretencioso. Sí, claro, ¿no? E inclusive lo estás diciendo de una manera que me parece muy útil. Es antes de tener la reunión, es decir, es pensar quién necesita estar sentado ahí. Correcto. Con quién tengo que hablar para hablar de eso. Otra de las formas que yo he escuchado, que lo he visto en Northpoint mucho, son las evaluaciones trimestrales y anuales. Es una buena manera de escuchar y dar voz a los equipos. Y al final, en Northpoint yo sé que ellos tienen un sistema de representantes, le llaman ellos, de las diferentes áreas de la organización. Y este equipo de representantes, porque al final es una organización inmensa, ¿verdad? Con muchísimos niveles. Sí. Y no pueden limitar las voces a los reportes directos, ¿verdad? Sí, ellos necesitan llegar más abajo todavía. Entonces, ellos buscan ese espacio donde el equipo de liderazgo se reúne varias veces al año con algunas personas estratégicas de diferentes equipos o de diferentes áreas, donde no solamente les hacen preguntas, sino que les presentan resultados. Correcto. Les presentan iniciativas y después tienen conversaciones y hacen preguntas y tratan de entender, no para tomar las decisiones ahí, ¿verdad? Sino para tener el input. Correcto, la materia prima. La materia prima, Así porque es. como les decía, la mejor decisión siempre es con la mayor cantidad de información. Así es. Entonces, eso permite que la información fluya libremente dentro de la organización. Totalmente. Es muy importante. Yo tengo un ejemplo con respecto a eso, Charlie, y se me hace súper interesante eso que hace Northpoint, que ellos le llaman MTRs, algo así, Ministry Team Representatives. Se me hace súper interesante. Nosotros no hemos llegado ahí, que es buenísimo, pero lo que sí hemos hecho es que hemos involucrado en la conversación a personas claves, como decíamos hace un momento. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en otro local, en otra parte, en otro lugar de aquí en la ciudad, era un lugar más pequeño, etcétera. Había desafíos para los ambientes de familia particularmente. Y entonces, pero el auditorio estaba lleno ya y decidimos pasar de una segunda a una tercera reunión. Eso involucra muchas cosas. Voluntarios, hay un riesgo de que los voluntarios se quemen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue que nosotros como equipo de liderazgo dijimos, no, definitivamente necesitamos una tercera reunión. Pero no íbamos a tomar la decisión y informarla a todos. Equipo, aquí está. No, dijimos, escuchemos al ambiente de familia, que es el que va a sufrir más de alguna manera. Vamos a colocar una gran tensión en ellos y lo que hicimos fue que los juntamos en un restaurante y platicamos con ellos, visionamos con ellos y les escuchamos. Aunque para nosotros la decisión estaba muy clara, les escuchamos y para nosotros fue tan valioso ese ejercicio porque vimos cómo ellos abrazaron esta idea, la visión de que sí, vamos por más, vamos por otra reunión, y fue una dinámica padrísima porque ellos se sintieron tomados en cuenta. Entonces, al momento de cascadear la información y pasarla a sus equipos, ellos se convirtieron en esos promotores de la visión. Fueron parte de la decisión, sintieron que tuvieron algún tipo de influencia. Así es. ¿verdad? La gente apoya lo que ayuda a crear. Exactamente, aunque probablemente les tocó sufrir las consecuencias de todo eso, pero el hecho de que fueron parte de crear eso hizo toda la diferencia. Toda la diferencia. Mira, y tenemos una serie de 5 principios que queremos presentar, que los traías preparados. ¿Puedes decírnoslos, por favor? Sí. Son 5 principios. El primero es que tú y yo gravitamos hacia aquellas voces que nos dicen lo que tú y yo queremos oír.
Naturalmente. Naturalmente. Por eso cuando sucede alguna situación, una crisis en una relación o lo que sea, generalmente las personas buscan a aquellas personas que les van a decir lo que quieren escuchar. Uh-huh. No lo que necesitan escuchar, Claro. sino lo que quieren oír. Entonces, ¿por qué? Porque hay una tendencia a gravitar hacia esas voces que nos dicen lo que tú y yo queremos oír. La segunda es que la naturaleza del liderazgo nos lleva a aislarnos. Y entre más adultos nos hacemos, porque uno dice, no, espérame, yo necesito escuchar, yo ya tengo experiencia, Claro. yo ya sé esto, y no, o sea, yo ya sé lo que tengo que hacer, entonces naturalmente nos aislamos. O entre más subimos en la escalera organizacional, Sí. más aislada se vuelve la oficina, Sí. el puesto, Sí. la posición. Sí, sí, sí. Ujú. Y ahí yo diría que hay un asunto grande que tenemos que abordar, que es el asunto de la humildad. Uh-huh. Entre más subimos, el riesgo de que el orgullo se levante está más presente. Entonces tenemos que mantener los pies en la tierra. La tercera es que el liderazgo no es sobre tomar las decisiones, sino solamente eso, sino adueñarnos de las decisiones que tomamos. O sea, no es nada más tomar decisiones, sino adueñarnos de esas decisiones que estamos tomando. Porque si no nos adueñamos, entonces la decisión que se tomó no va a prosperar. Y ahí es donde viene la parte de tomar decisiones en conjuntos. Correcto. ¿Verdad? Donde todos puedan adueñarse de esa decisión. Así es, así es. La cuarta es que la responsabilidad del líder no es tomar todas las decisiones. La responsabilidad del líder es asegurarse que todas las decisiones que se tomen sean las correctas o Claro. buenas decisiones. Y me parece muy importante eso, Charlie, porque pareciera que a veces los líderes, me ha tocado ver muchos líderes que pareciera que tienen un complejo de que ellos tienen que tener la última decisión y tienen que decir, por aquí es, Uh-huh. cuando en realidad no. O sea, la responsabilidad del líder no es tomar en última instancia la decisión. Hay momentos que sí, definitivamente, pero lo que sí es la gran responsabilidad del líder, asegurarse que lo que se discuta y a la conclusión que se llegue sea un buen cierre y que sea la decisión correcta. Nosotros en el sistema que tenemos de gestión EOS, se habla de 3 pasos o 3 cosas. Es identificar el asunto, discutir y hablar sobre él y solucionarlo. Entonces, el rol mío, mi papel como líder es darle cierre para que se llegue a la solución. Si solamente se identifica, es muy fácil identificar los problemas. Si solamente se discute, pero no se llega al cierre y la solución, perdimos el tiempo. Claro. ¿Verdad? Entonces, es Y importante. al final te toca facilitar esa discusión y decir, ok, listo, ya discutimos, ahora tomemos una decisión. Así es. Claro. Y el quinto principio con respecto a El este tema. quinto principio es que para que un líder tome buenas decisiones, debe rodearse y estar dispuesto a escuchar a las personas correctas. Y hablamos un poquito acerca de, bueno, cómo sé si es la persona correcta, ya hablamos acerca de eso. Pero sí, para que se tomen buenas decisiones, necesitamos rodearnos de las personas correctas. Wow, muchísimas gracias, Lauro. Me encanta cómo estamos terminando el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos, Lauro. Ha sido genial esta conversación. Amigos, ya saben, un líder que no está dispuesto a escuchar, eventualmente se va a rodear de gente que no tiene nada que decir. Esto ha sido Influencia e Impacto. Que estén bien.